Sientes que últimamente todo te va de mal en peor, como si cada paso que das encontrara con un nuevo obstáculo. ¿Has notado que, a pesar de tus esfuerzos, algo parece bloquear tu camino, robándote la tranquilidad y la estabilidad que tanto deseas? Muchas veces, cuando una persona comienza a progresar, a levantarse o a buscar una vida mejor, despierta sin querer la envidia, los malos deseos y las energías negativas de quienes no soportan ver el avance ajeno. Tal vez has sentido cansancio sin razón, conflictos inesperados, pérdidas repentinas o una sensación constante de inquietud que no te deja en paz. Todo esto puede ser señal de que energías externas están interfiriendo en tu vida, afectando tu bienestar emocional, espiritual y hasta material. Pero no estás solo, y no tienes por qué seguir cargando con aquello que no te pertenece. Hoy es el momento de poner un alto, de protegerte y de alejar todo lo que intenta dañarte en silencio. Por eso, te presentamos la poderosa oración de la Santa Muerte ciega, sorda y muda, una plegaria ancestral que se utiliza para bloquear la envidia, silenciar las malas lenguas y neutralizar cualquier energía negativa que busque perjudicarte. Esta oración invoca el poder del silencio espiritual, haciendo que todo mal dirigido hacia ti no te vea, no te escuche y no te alcance. Es una oración profundamente popular entre quienes buscan protección, justicia y tranquilidad, y ha logrado transformar la vida de muchas personas que se encontraban en momentos de desesperación, bloqueo o ataque energético. A través de la fe y la intención correcta, esta plegaria se convierte en un escudo poderoso que actúa sin confrontación, sin ruido y sin consecuencias negativas. En este espacio tendrás la oportunidad de conocerla, comprender su fuerza espiritual y aprender cómo utilizarla correctamente para resguardar tu camino, tu paz y tu destino. Si sientes que ha llegado el momento de protegerte y recuperar el control de tu vida, esta oración puede ser el primer paso hacia ese cambio que tanto necesitas. Oración milagrosa de la Santa Muerte ciega, sorda y muda. Oh Santa Muerte bendita, poderosa y misericordiosa, tú que eres guardiana del equilibrio, señora del silencio eterno y fiel protectora de quienes confían plenamente en tu sagrada presencia. Hoy me acerco a ti con humildad, con el alma cansada y el corazón cargado de preocupaciones. Me presento de rodillas ante tu altar, reconociendo tu inmenso poder y tu justicia perfecta, para implorarte que me ayudes a superar este momento tan difícil que atraviesa mi vida. Santa Muerte amada, solo tú conoces mis pensamientos, mis miedos y mis noches de angustia. Solo tú sabes cuánto he resistido y cuánto he callado. En medio de la desesperación, recurro a ti porque sé que no abandonas a quien te invoca con fe sincera. Tú que no juzgas, tú que comprendes la fragilidad humana, extiende tu manto protector sobre mí y no me sueltes en este instante de necesidad. Hoy vengo a suplicarte con toda la fuerza de mi espíritu que me concedas aquello que tanto necesito y que ya no puedo soportar en silencio. Menciona aquí tu necesidad con fe y convicción. Santa Muerte, esta carga pesa sobre mi alma, me roba la tranquilidad y no me permite avanzar. Tal vez este ruego no sea comprendido por otros, pero mi interior clama por una solución, por un cambio que me devuelva la paz y la estabilidad. Por eso te pido, niña negra, madrina de mi destino, que actúes a mi favor con tu poder absoluto. Te suplico que seas ciega para no ver lo que no conviene, sorda para no escuchar palabras en mi contra y muda para no revelar este ruego a nadie. Que nada se regrese, que nada se revierta, que ninguna consecuencia negativa recaiga sobre mí. Que todo se mueva en silencio, bajo tu voluntad y tu sombra protectora. Si en algún momento he dudado, si he fallado o si no he sido digno de tu protección, hoy te pido perdón con el corazón abierto. No te hablo desde la arrogancia, sino desde la necesidad profunda de mi ser. Niña de mi corazón, tú sabes cuánto necesito que esto se cumpla para poder seguir adelante, para recuperar la calma y reencontrar el rumbo de mi vida. Santa Muerte bendita, tú que manejas la energía dual, la luz y la oscuridad, la vida y el final, te imploro que tomes este ruego entre tus manos sagradas. Permite que los caminos se abran, que los obstáculos se disuelvan y que todo aquello que me oprime desaparezca. Que tu presencia me cubra día y noche, que tu silencio sea mi defensa y que tu poder actúe sin que nadie interfiera. Prometo honrarte, respetarte y agradecerte con fe verdadera. Confío plenamente en que escucharás mi súplica y que obrarás conforme a tu divina justicia. Gracias, Santa Muerte, por protegerme, por acompañarme y por no soltar mi mano en este momento tan crucial. Así sea, así se manifieste, así está hecho bajo tu sagrado poder. Amén. ¿Cómo rezar la oración de la Santa Muerte ciega, sorda y muda?
Para realizar correctamente esta poderosa oración, no es necesario acudir a un templo ni a un lugar especial. El espacio más adecuado es aquel donde puedas concentrarte, sentirte en calma y conectar desde el corazón. Un pequeño altar en casa, colocado con respeto y devoción, será más que suficiente. En él puedes colocar la imagen de la Santa Muerte, preferentemente en su advocación negra, acompañada de un par de velas negras que representen el silencio, la protección y el cierre de energías negativas. Antes de comenzar la oración, es importante preparar el ambiente. Procura que el lugar esté limpio y ordenado, apaga distracciones y tómate unos minutos para tranquilizar tu mente. Puedes encender las velas con una intención clara, pidiendo permiso y protección a la Santa Muerte, reconociendo su poder y su presencia. Recuerda que la fe y el respeto son más importantes que cualquier objeto material. Esta oración debe rezarse con constancia. Se recomienda hacerlo por lo menos 4 veces por semana, dirigiéndote con humildad a la Madrina Negra. Muchas personas comienzan primero con una oración dedicada especialmente a la Santa Muerte, como una forma de saludo y apertura espiritual, y posteriormente invocan la oración de la ciega, sorda y muda. Esto ayuda a fortalecer la conexión y a enfocar la petición de manera más efectiva. En cuanto al horario, no debes preocuparte en exceso. La oración puede realizarse en el momento del día que tú consideres más adecuado, siempre que lo hagas con verdadera fe, devoción y concentración. Sin embargo, hay quienes recomiendan rezarla después de las 11 de la noche, ya que es un momento de mayor silencio, introspección y conexión espiritual. A esas horas, las energías están más tranquilas y la mente más receptiva. Durante la oración, habla con sinceridad, sin miedo y sin prisa. No repitas palabras de forma mecánica. Siente cada frase y visualiza cómo la Santa Muerte actúa a tu favor, cerrando caminos al mal, silenciando envidias y protegiendo tu vida. Al finalizar, agradece con respeto, incluso antes de ver los resultados, confiando en que tu ruego ha sido escuchado. Rezar esta oración con constancia y devoción puede convertirse en un poderoso acto de protección espiritual, ayudándote a recuperar la paz, la estabilidad y el equilibrio que tanto necesitas. No olvides regalarle un me gusta a este video, ya que ese pequeño gesto nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan protección y esperanza. Déjanos en los comentarios tu intención, tu agradecimiento o simplemente una palabra de fe. Tu participación es muy importante para esta comunidad espiritual. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que la Santa Muerte te cubra con su manto, que el silencio te proteja y que la paz reine en tu vida. Nos vemos en el próximo mensaje espiritual.